Buenos días, soy la maestra Julia Segovia y Rojas, soy Nanán Cintola, es mi nombre de tradición. Los estamos invitando a tomar un curso de herbolaria con las plantas medicinales, que tenemos alrededor de más de 3,000 plantas que son para el beneficio de nuestra salud. Cada planta tiene un uso para cada enfermedad. Hay plantas que curarán muchos males que nosotros tenemos, que podemos adquirir. Vamos a tener este curso donde les vamos a impartir cómo se preparan las plantas, cómo se prepara una microdosis, cómo se hace una tintura de las plantas, qué plantas vamos a utilizar. Todas estas plantas que les vamos a enseñar van a tener una mejoría para su salud y para sus familiares o para sus pacientes que ustedes lleguen a adquirir. ¿Sí? Vamos a tener plantas como son compuestos, porque ya los compuestos llevan muchas plantas para que no estén comprando de una en una y no sepan qué le van a poner. Entonces nosotros les vamos a proporcionar de que van a tener esos compuestos que son, por ejemplo, para la circulación, que son excelentes, para la tos, para la artritis, para la gastritis, para los riñones, que los riñones actualmente nos están molestando muchísimo los riñones. ¿Cómo vamos a preparar cada microdosis, cada tintura? ¿Qué le vamos a poner? ¿Cuánto tiempo va a tener que estar en reposo la tintura para poderla convertir en microdosis? Todo esto les va a ser un beneficio para todas las personas. Vamos a decirles qué tipo de plantas. Tenemos plantas de poder. ¿Cuáles son las plantas de poder? Muchas son las plantas tóxicas, ¿sí? Como son el floripundio. El floripundio se puede utilizar, sabemos que es una droga potente, pero lo podemos utilizar también como un beneficio para el sistema nervioso, para el cáncer, para enfermedades muy fuertes como son la epilepsia. Para todo esto lo podemos utilizar, pero siempre y cuando lo hagamos con destreza y sabiduría. Para eso se les está indicando que tienen que ver este curso y se les está invitando cordialmente. ¿Cómo van a utilizar este tipo de plantas que son tóxicas en beneficio de la salud? Muchas son anticancerígenas. Ahorita tenemos mucho cáncer, diabetes, enfermedades derivadas del COVID, tantas enfermedades que tenemos actualmente. Con las plantas medicinales lo vamos a lograr evitar. Hay muchas plantas que nosotros utilizamos y muchas veces la medicina alópata no las quiere usar o las sataniza, pero no es el fin. El fin es que tengamos que complementarlas. No vamos a tirar la medicina alópata, no, porque también nos va a beneficiar, pero la vamos a complementar con la medicina alópata. ¿Sí? Esto les va a beneficiar mucho. Aquí tenemos una planta de romero. Este romero sirve tanto en la cocina como para cocinar, ahora con esto de las pizzas y todo eso, es lo que le vamos a dar para que las pizzas no nos indigesten tanto. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a tener el beneficio de tomarla como medicamento, como microdosis. La vamos a tomar. Esto nos va a beneficiar en los bronquios, en el estómago, mentalmente, psicológicamente. Nos va a ayudar en muchas enfermedades que posteriormente ya estaremos comentándoles para qué enfermedades va a ser y cómo se la van a tomar. No es cuestión de agarrar una rama completa y ponérsela para hacer un té. No, les vamos a enseñar cómo preparar un té con cada planta que tenemos. Les va a proporcionar toda esa información y para esto los estamos invitando a que tomen su curso.
pues van a quedar satisfechos, les va a ayudar mucho tanto familiar como para, inclusive para negocio. A eso es a lo que les va a ayudar. Para eso los invitamos cordialmente. Va a aparecer la dirección a la cual ustedes se van a inscribir y ahí les van a informar el costo y el tiempo del curso.